Directora de la carrera de Medicina Humana en USIL. Aquí formamos médicos con una sólida base científica, con valores, alto compromiso social y visión global, preparados para los retos de la medicina actual. Desde el primer ciclo aprenderás con una metodología por sistemas, combinando teoría y prácticas en laboratorios especializados, clases en realidad virtual y en nuestro moderno centro de simulación, el más avanzado del país. Además, nuestra enseñanza es bilingüe e innovadora y contamos con docentes practitioners, médicos con experiencia nacional e internacional. USIL te conecta con el mundo. Tenemos una variedad de alianzas internacionales para que realices intercambios, rotaciones y pasantías en instituciones de salud en Estados Unidos, Austria, España y mucho más. El mercado actual exige médicos globales, con pensamiento crítico y capacidad para actuar con empatía. Y en USIL te damos las herramientas para lograrlo. Si sueñas con estudiar medicina humana, USIL es tu mejor opción. USIL, tu puente al mundo. Lo que aprendí en USIL hoy me ayuda a salvar vidas. Soy Alejandra Ceballos, estudiante del 6º año de la carrera de Medicina Humana y externa en el Hospital Nacional Guillermo Almenara. Estoy aprendiendo muchísimo en la práctica, desde hacer historias clínicas hasta realizar procedimientos básicos. Adaptarme al ritmo del hospital ha sido un completo desafío, pero en USIL me dieron una excelente base teórica y práctica. Haber trabajado con casos clínicos antes me ha dado seguridad en cada paso que doy. Esta experiencia complementa mi formación en USIL, preparándome para la residencia y los retos de la práctica médica. ¿Tú también quieres transformar la salud? Entonces sé parte de USIL, tu puente al mundo. Hoy quiero contarte cómo USIL me dio las herramientas necesarias para transformar la salud. Hola, soy María Regina Chumbiauca, estudiante del 6º año de la carrera de Medicina Humana y externa en el Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen. Con la enseñanza práctica y teórica de USIL he aprendido mucho sobre diagnóstico y manejo de pacientes complejos, lo que me permitió adaptarme al equipo de trabajo de manera más efectiva, con resiliencia y compromiso. Mi experiencia en el externado complementa lo que aprendí en USIL y me prepara para mi futuro laboral. ¿Qué esperas para estudiar en USIL y transformar la salud? USIL, tu puente al mundo. Ser externa del Hospital Guillermo Almenara Irigoyen es un reto y una gran oportunidad para aprender. Soy Raquel Basurco, estudiante del 6º año de la carrera de Medicina Humana y gracias a USIL he ganado la confianza para aplicar lo aprendido en un ambiente dinámico y de alta complejidad. Desde el inicio me prepararon para enfrentar un ritmo de trabajo complejo, a pensar clínicamente y a tomar decisiones bajo presión. Hoy la etapa del externado es mucho más fluida, gracias a todo lo que aprendí en la universidad. USIL es excelencia académica y tu puente al mundo. Respondiendo al compromiso adquirido con el cuidado de la salud, ponemos a disposición de nuestros alumnos, docentes, comunidad médica e investigadores científicos nuestro nuevo Centro de Formación e Investigación en Ciencias de la Salud, USIL. Una infraestructura moderna con equipos de última generación. El primer nivel alberga diferentes ambientes pedagógicos y de estudio, así como la primera unidad médica para muestras iniciales de laboratorio. El segundo nivel se enfoca en el estudio del funcionamiento del cuerpo humano, los órganos y los sistemas que lo conforman. Aquí nuestros alumnos interactuarán con los modernos laboratorios de farmacología, bioquímica y biología, bajo una dinámica que comprende la manipulación de material biológico con estricta bioseguridad, por lo que se requiere consideraciones específicas de asepsia y equipamiento médico especializado. El tercer nivel ha sido pensado para desarrollar la alta investigación con laboratorios de biología celular y molecular, microbiología y parasitología. Tecnología similar a los mejores centros de investigación médica del mundo. Nuestros docentes universitarios desarrollarán aquí trabajos de investigación de primer nivel que comprende la manipulación de material biológico, como análisis de PCR genómico, extracción de ADN, proteómica, cultivo celular, entre otros.
Y en el cuarto nivel, nuestros alumnos vivirán una experiencia real en áreas de simulación hospitalaria, salas de pediatría y procedimientos quirúrgicos diversos de alta complejidad. Los equipos médicos y la ambientación de los espacios son una réplica de la realidad, lo que permite examinar al alumno en su interacción con los pacientes y colegas con los que comparte el trabajo. El objetivo es preparar a los alumnos ante situaciones frecuentes en la medicina, así como en situaciones extremas que pueden encontrar en su área de trabajo y con pacientes que reaccionan de maneras diversas. Hoy cada vez son más los jóvenes que encuentran en nuestra Facultad de Ciencias de la Salud UCIL una respuesta a su profunda vocación por cuidar la vida de las personas. Es nuestra misión como universidad ayudarlos a descubrir que cada organismo tiene algo que decirnos y ellos deben saber escucharlo, cumpliendo con el gran sueño de una sociedad que viva en armonía con su salud y un estilo de vida cada vez más saludable. Hola, soy la doctora Mercedes Arabia Bartra, directora de la carrera de Medicina Humana en UCIL. Aquí formamos médicos con una sólida base científica, con valores, alto compromiso social y visión global, preparados para los retos de la medicina actual. Desde el primer ciclo aprenderás con una metodología por sistemas, combinando teoría y prácticas en laboratorios especializados, clases en realidad virtual y en nuestro moderno centro de simulación, el más avanzado del país. Además, nuestra enseñanza es bilingüe e innovadora y contamos con docentes practitioners, médicos con experiencia nacional e internacional. UCIL te conecta con el mundo. Tenemos una variedad de alianzas internacionales para que realices intercambios, rotaciones y pasantías en instituciones de salud en Estados Unidos, Austria, España y mucho más. El mercado actual exige médicos globales, con pensamiento crítico y capacidad para actuar con empatía. Y en UCIL te damos las herramientas para lograrlo. Si sueñas con estudiar medicina humana, UCIL es tu mejor opción. UCIL, tu puente al mundo. Lo que aprendí en UCIL hoy me ayuda a salvar vidas. Soy Alejandra Ceballos, estudiante del sexto año de la carrera de Medicina Humana y externa en el Hospital Nacional Guillermo Almenara. Estoy aprendiendo muchísimo en la práctica, desde hacer historias clínicas hasta realizar procedimientos básicos. Adaptarme al ritmo del hospital ha sido un completo desafío, pero en UCIL me dieron una excelente base teórica y práctica. Haber trabajado con casos clínicos Ahora sí, chicos, retornamos al taller de física que está a cargo del profesor Nick Moreno. Profesor, cuando guste puede iniciar el taller. Muy bien, gracias señorita Rosalía. ¿Se me escucha? Muy buenas tardes con todos. ¿Se me escucha? Sí, sí se le escucha. Bien, gracias. Muy amables con todos. Buenas tardes nuevamente. Empezamos nuestro taller de física, donde vamos a tener un grupo de problemas a revisar. ¿Cuál es el logro y el objetivo de esta, de este taller, de este taller de física, de esta clase? Es que podamos revisar la resolución de los ejercicios de física evaluados en el simulacro, con el fin de identificar errores, corregirlos y reforzar los aciertos que hayamos tenido. ¿De acuerdo? A continuación tenemos el problema número uno, un problema de gráfica que nos indica lo siguiente, ¿no? Un objeto se mueve sobre un eje, sobre el eje X, eje horizontal, con una velocidad variable. La velocidad respecto a ese eje, en función del tiempo, se representa mediante la gráfica de velocidad versus tiempo. Indique las unidades básicas que lleva la pendiente de esta gráfica.
Para esto, alumno, hay que recordar que el resultado de la velocidad versus el tiempo te va a dar una variable. El área debajo de la curva es una variable y esa variable es la que te están pidiendo que calcules. A continuación, te invito, alumno, a que puedas responder en el chat cuál cree usted que es la respuesta adecuada, correcta, idónea, la letra A, la letra B, la letra C, la letra D. ¿Cuál cree usted que es la variable de esa pendiente de color azul? Si te das cuenta, es una pendiente que es negativa. Si la velocidad está cambiando con el tiempo, mira, la velocidad no es constante. Acá hay una velocidad que poco a poco está disminuyendo y de ahí cambia de dirección, cambia de dirección y va a ir aumentando, pero en la dirección contraria a donde iba al inicio. Esa es unidad de distancia. La gráfica es una unidad de distancia, una unidad de velocidad, de tiempo, de aceleración. ¿Cuál cree usted que sería la variable de esa pendiente? La letra C. Efectivamente, alumno. Muy bien, Jaron. La respuesta es la letra C. ¿Por qué es la letra C? Porque constantemente alumnos, en este caso, porque constantemente la velocidad está cambiando en el tiempo. Como la velocidad está cambiando en el tiempo, entonces es aceleración. La aceleración está definida o está relacionada con el cambio, la variación, ¿no? De lo que es la velocidad en el tiempo. Muy bien. Segunda pregunta, alumnos. Esta pregunta está relacionada con el análisis dimensional. La máxima rapidez que alcanza una esfera de radio R de densidad ρ sub e que cae en un fluido de viscosidad U y de densidad ρ sub L está dado por este valor de acá. Las densidades tienen unidades de kilogramo por metro cúbico. ¿Cuál es la expresión dimensional de la viscosidad mu? Ahora, para poder trabajar esto, alumno, lo más adecuado es trabajar el principio de homogeneidad. Kilogramo se representa con la letra M mayúscula, como usted ya sabe. La longitud en metros dimensionalmente se representa con la letra L. Y el tiempo con la letra T. ¿De acuerdo? Entonces, cuando hablamos de densidad, como la que estás viendo acá, por más que se estén restando, la diferencia entre ellos dos siempre va a ser M entre L al cubo. Por ejemplo, en densidad. R al cuadrado es como si fuera L cuadrado. G, que es gravedad, es metro sobre segundo al cuadrado. L sobre T a la menos 2. Y la rapidez, en este caso, es metro sobre segundo. Sería L por T a la menos 1. Entonces, ¿cuál es la expresión dimensional? ¿Qué dimensiones tiene la variable mu? Para poder resolver eso, entonces la variable mu tendrías que despejarla y dejarla solito. Esta v, esta velocidad, la acomodas acá. El número 2 y el número 1
son unidades adimensionales, no tienen dimensiones. Como no tiene dimensión, alumno, ojo, como no tienen dimensión, entonces la unidad, la dimensión o la expresión dimensional del número 2 y del número 9 equivale a uno, equivale a la unidad. ¿De acuerdo? ¿Cuál cree usted que sería la respuesta adecuada para ese ejercicio? Esa es la pregunta. La respuesta es la letra D. Como te había mencionado, tienes que despejar. La velocidad es metro sobre segundo. L entre T. La densidad, como es kilogramo por metro cuadrado, por metro cúbico, perdón, es M sobre L cubo. De la ecuación que tú has visto al inicio en la diapositiva anterior, lo que tenías que hacer es simplemente despejar la variable U, mu, y reemplazar cada una de esas variables. ¿Te das cuenta? Y cabe resaltar, alumno, que los números, así sean enteros o sean números reales, decimales, siempre su dimensión es uno. ¿Ya? Siguiente pregunta de vectores. Tenemos dos vectores, el vector A, que tiene esta dirección, y el vector B, que tiene esta dirección. El vector A está en el segundo cuadrante y el vector B está en el cuarto cuadrante. Los dos vectores mostrados tienen las direcciones y magnitudes indicadas en la figura. Halle el vector unitario. ¿Cómo se calcula un vector unitario? El vector unitario, por ejemplo, el vector unitario de A es el mismo vector dividido entre su módulo. ¿Y cuál es el módulo? La suma, ¿no? La raíz cuadrada de la suma de componentes. ¿Te das cuenta? Entonces, como te pide la resultante, hay distintas formas de cómo calcular. Si tú tal vez quieres ir por el camino lento pero seguro, podríamos decir que puedes descomponer a este vector A en su componente X y en su componente Y. Su componente X sería 8 porque sería por 2, ¿no? Acá es como si fuera un triángulo de 3, 4 y la hipotenusa 5. Pero acá el vector es 10. 5 por 2, 10. 8, 4 por 2, 8 en X. Y acá en la vertical sería 6. Y del mismo modo también sería acá. Entonces, de ahí vas a sumar las resultantes en X y en Y, como estás viendo acá en pantalla, ¿no? Como estás viendo. Ahora, date cuenta, las componentes que tú vas a considerar, tienes que tener en cuenta también los signos. No puedes poner, por ejemplo, el vector en el eje X acá positivo. El eje X es positivo hacia la derecha, pero hacia la izquierda, hacia acá es negativo. La componente Y es positiva hacia arriba y la componente Y hacia abajo es negativa. Y es por eso que acá algunas componentes son positivas y algunas componentes son negativas. Hay que tener cuidado dentro del proceso de cálculo. ¿De acuerdo? Ya. Y simplemente la resultante sería la suma. Si te das cuenta, menos 8 más 3 menos 5, 6 y menos 4 2. ¿Y por qué? Tienes que sumar componente por componente, pues, ¿no? Cuando hablamos de suma de componentes, solamente sumas las componentes X con las componentes X y la componente Y con la componente Y. ¿Te das cuenta? Y este es el resultado. El vector unitario, como te vuelvo a repetir, de la resultante es el mismo vector 5 y 2, pero cada una de esas componentes se va a dividir entre su módulo. Y el módulo de un vector es la raíz cuadrada de la suma de componentes de cada componente del vector. ¿Se da cuenta? Por eso la respuesta es la letra A. ¿Ya? La letra A. Pregunta número 4.
Cuando usted estornuda, el aire en los pulmones acelera desde el reposo hasta una rapidez de 50 metros sobre segundo. Y esto ocurre en 0.500 segundos, o sea, en medio segundo. Si asumimos que la aceleración del aire durante el estornudo es constante, ¿cuánto vale esta aceleración? Si te das cuenta, alumno, acá lo que tendrías que trabajar, ojo, ahí lo que tendrías que trabajar, ¿no? Para este caso, alumno, lo que tendrías que trabajar es tu cinemática. Cuando te dice que acelera desde el reposo, la velocidad inicial es cero y adquiere una rapidez de 50, es la velocidad final. Todo eso ocurre en un intervalo de tiempo de 0.5 segundos. Y esto es el MRUV. ¿De acuerdo? Entonces, eso es una simple relación de variaciones de velocidad con respecto al tiempo y la aceleración es de 100 metros sobre segundo al cuadrado. Alumnos, pon tu dedito arriba, ¿se entiende o no se entiende? Y si no se entiende, coméntame. Está claro la explicación? Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, seguimos entonces. Excelente, gracias por poner su dedo arriba. Seguimos. Acá tenemos un sistema, ¿no? Tenemos acá un sistema que dice que son dos bloques. El primer bloque, M1, tiene una masa que está a tu mano derecha de 3 kilogramos. M2, que está aquí, tiene una masa de 2 kilogramos, como se muestra en la figura. Se cuelgan por una cuerda ligera que pasa por una polea sin fricción de masa despreciable y de radio desconocido. O sea, no nos interesa la polea, ni su masa, ni el radio. Solamente la polea nos va a funcionar como un nexo entre la cuerda con las masas. ¿De acuerdo? Tome la aceleración de la gravedad, que es igual a 10 metros sobre segundo para este caso, y nos piden calcular la aceleración entre ellas. ¿De acuerdo? Es evidente, alumno, que lo primero que tienes que hacer es un diagrama de cuerpo libre. Esta masa tiene un peso y el peso siempre apunta hacia abajo. Este M2 también apunta hacia abajo. La tensión apunta hacia arriba, como acá también apunta hacia arriba. Sin embargo, las direcciones de la resultante para cada cuerda son distintas. Esta masa de 3 kilogramos, al tener mayor valor que M2, va a generar, obviamente, que el sistema, por este lado, se vaya para abajo. ¿Te das cuenta? Como se va a ir para abajo, como se va a ir para abajo, en esta línea de acción, el peso predomina sobre la tensión. En esta zona, la tensión predomina sobre el peso. Entonces, en cualquiera de estos dos escenarios, ya sea aquí o aquí, en los dos escenarios, alumno, la aceleración es la misma. La aceleración con la cual desciende, cae M1 es igual a la aceleración con la cual asciende M2. Por lo tanto, la respuesta acá es la letra B, 2 kilogramos. Perdón, 2 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Qué es lo primero que tiene que hacer? Frente a este tipo de problemas, alumno, lo que usted tiene que tener en cuenta es el diagrama de cuerpo libre. Tiene que realizar su diagrama de cuerpo libre. ¿De acuerdo? Y número dos, aplicar la segunda ley de Newton. ¿Ya? Aplicando la segunda ley de Newton, ahí también usted va a tener también la respuesta adecuada para relacionar las ecuaciones y encontrar la respuesta indicada. Bien, tenemos la pregunta 6. Dice, se muestra una bolita que resbala por una pendiente AB, ¿no? Resbala por la pendiente AB.
Los puntos A y C están al mismo nivel horizontal, ¿de acuerdo? Al mismo nivel. Respecto al punto B, qué sé yo, por ejemplo, es como si estuviesen A y C, estuviesen a 1 metro, 2 metros, por ejemplo, ¿no? Pero al mismo nivel, al mismo tope. Asuma que no se disipa ninguna energía por fricción. Eso significa que la energía se tiene que conservar. La energía se tiene que conservar. La bolita empieza a moverse en A. La pregunta es, si la energía se conserva y no hay fuerza de fricción, ¿es posible de que llegue al punto D? ¿Es posible o no es posible? Se cumplirá, se cumplirá en este caso que la energía se conserva. En primer lugar, el dato clave es que la energía se conserva. ¿Por qué? Porque todo el trayecto de esta pendiente, ¿no? Es lisa, es pulida, ¿de acuerdo? Si no se pierde energía, entonces en cualquiera de estos puntos, la energía se va a conservar. Y puede llegar de A hasta D, sí. Y puede llegar a cualquier punto o cualquier región, sí. ¿Por qué? Porque la energía no se pierde. Ya sea que, ya sea que termine en B, termine en C, en D o en cualquier punto arbitrario, si el ejercicio te dice que la energía se conserva porque no hay pérdida, entonces la respuesta es que sí va a llegar, sí, sí va a llegar, ¿de acuerdo? En el punto D sí va a llegar, entonces sí es la respuesta adecuada. Muy bien. Vamos a la pregunta número 7. Para la pregunta número 7, alumnos, nos dice que tenemos una figura, ¿no? La figura que tú estás viendo ahí en pantalla. La figura dice, la figura muestra una vista superior de una puerta, la cual está articulada con bisagras en su lado izquierdo. Se aplican tres fuerzas horizontales de igual magnitud, F1, F2, F3, que las tres por igual en magnitud son iguales, pero las direcciones son distintas, ¿de acuerdo? Con respecto a la bisagra, que es este punto de acá, que sería el centro de giro, ¿no? ¿Cuál de estas fuerzas produce mayor torque? Ahora, te menciono una teoría importante. Toda fuerza, señores, toda fuerza que esté orientada hacia el centro de giro no genera torque. Entre esas tres fuerzas, ¿cuál de esas tres fuerzas no genera torque? Repito, toda fuerza cuya dirección de acción apunta hacia el centro de giro, esa fuerza no genera torque, no hace rotar. El torque hace rotar, girar a los cuerpos. Y en este caso, el que no hace girar es F3. Por más que esté más lejos, F3, la línea de acción de F3 está en la misma dirección o pasa su línea de acción, pasa por el centro de giro, por la bisagra. ¿De acuerdo? Ahora, para que pueda producir un mayor torque, el torque matemáticamente es la multiplicación de la fuerza por la distancia. A mayor distancia, mayor torque. Por lo tanto, la respuesta es la letra B. F2 es el que genera mayor torque porque está a una distancia más lejana a comparación de F1. F1 está más cerca del centro de giro. Entonces,
hay menos distancia, menos torque, a comparación de F2, que está a mayor distancia y con la misma intensidad de fuerza. En cambio, F3 no genera torque porque su línea de acción pasa por el centro de giro. ¿Se da cuenta? Seguimos. Pregunta número 8. Pregunta número 8 nos dice, tenemos un líquido que se llena completamente, un líquido llena completamente un recipiente, como se muestra en la figura. Este recipiente está tapado con un corcho que tiene un área transversal A1 de 2 centímetros cuadrados. En el fondo del recipiente hay un área A2 de 500 metros cuadrados. Si sobre este corcho se aplica una fuerza perpendicular F1 de 10 newton, ¿cuánto vale la fuerza total en F2? Principio de Pascal. ¿De acuerdo? La presión que en este caso está en todo el sistema tiene que distribuirse de manera simétrica. Por lo tanto, el principio de Pascal nos dice que en un fluido, ¿no? En un fluido, en reposo, encerrado, todo cambio de presión que esté dentro de esa región tiene que ser igual en todos los lados, con el mismo valor. O sea, la presión que usted encuentre en este punto tiene que ser igual en este punto, en este punto, en todos los puntos, para que se mantenga el equilibrio. Y el principio de Pascal, entonces nos dice, la variación de la presión arriba en el corcho, P1, que es igual a esto, es igual a la presión que hay en el punto de abajo, presión 2. Entonces relacionamos estos dos puntos, ¿no? Y al igualarlos, me sale que la fuerza en 2 es equivalente a 1000 newtons. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Por el principio de Pascal. Muy bien, alumnos. A ver, dedito arriba si me estoy dejando entender. ¿Está claro? Puedes escribir en el chat, ¿ah? Si hay preguntas. ¿Está claro? ¿Me estoy dejando entender? Sí, ¿no? Ya, muy bien. Muy bien, seguimos, seguimos. Tenemos acá una casa, ¿no? Un sistema de una casa y nos dice, las casas con calefacción, ¿no? Dice, las casas con calefacción mediante agua tienen un tanque donde el agua se calienta, tiene tuberías para llevar el agua caliente a través de las casas y piezas de metal conectadas a las tuberías para incrementar la superficie entre el agua y el aire, elevando su temperatura. ¿Cuál de las opciones no es un tipo de transferencia de energía térmica? La energía térmica se puede transferir de un lugar a otro mediante ciertos procesos. Ahora, ese proceso de transferencia de energía de un lugar a otro, y en este caso en una casa o en una empresa en general, la pregunta es, ¿la energía se puede transmitir por condensación, conducción, convección y radiación? ¿Cuál de estas cuatro alternativas no es un tipo de energía térmica? ¿De acuerdo? La energía térmica, como su mismo nombre lo dice, es una energía que está asociada con la variación y el cambio de la temperatura. ¿De acuerdo? El calor que tienen los objetos, la temperatura, el cambio de su temperatura. ¿De acuerdo? Entonces, para este ejercicio, la opción que no es adecuada es la letra A, porque la palabra condensación está relacionado pues con la precipitación, por ejemplo. Lo que sí hemos escuchado dentro de la teoría de la termodinámica es que la energía térmica se puede transmitir por conducción de un material a otro, por convección, cuando hierve, y por radiación, cuando se emiten ondas de energía térmica. Pregunta número 10.
acá vamos a ver lo que es la teoría de circuitos, ¿no? Dice, tenemos en el circuito mostrado cuánto es el valor absoluto de la diferencia de potencial entre los extremos de la resistencia de 20 ohms. Para esto, al ser un circuito cerrado, se cumple la segunda regla de Kirchhoff. La segunda regla de Kirchhoff nos dice que la sumatoria de todos los voltajes que tú encuentres acá es igual a cero. O sea, en 10, en 20 y en 10 pasa la misma corriente porque es un circuito cerrado y los tres están en serie. ¿De acuerdo? Como están en serie, entonces acá pasa una 10i, 20i, 10i y la suma de esos más 80, en este caso, o mejor dicho, tiene que ser igual a 80. ¿De acuerdo? Entonces, como pasa la misma corriente y los tres resistores del 10, el 20 y el 20 y el 10 están en serie, los puedo representar como como una sola resistencia equivalente de 40. Entonces, mediante la ley de Ohm, el famoso BIR, el voltaje de 80 es igual a la corriente por la resistencia. Despejando la corriente, ¿no? Quedaría que es voltaje 80 entre 40. De ahí saco que la corriente que pasa por todo el circuito es de 2 amperios. ¿De acuerdo? Como me piden el voltaje que hay acá, entonces si la corriente vale 2 sería el doble, 40. ¿Te das cuenta? Muy bien, chicos. Entonces, eso sería con respecto al taller de física del día de hoy. Si no hay más preguntas, estaríamos terminando por el día de hoy. Muchas gracias, profesor, por el taller de hoy. Muchas gracias. Gracias, chicos, por su asistencia.